científico en ACNA y bueno, pues vamos a ver. Yo tengo curiosidad de qué se trata este arroz. Pues coloquialmente se conoce como el de la novia, ¿vale? Y lo que hacemos es usar el caldo del cocido, ¿vale? Y utilizamos también perejil, piñones, tenemos tocino blanco, patata y panceta. O sea, hemos pasado de un arroz vegano, ¿no? Claro. A uno que no es vegano. Para todos. Exacto. Para todos. Es bastante sencillo y lo tengo todo aquí troceado, ¿vale? Iré paso por paso. Y luego mi compañera, mientras yo hago la paella, también vamos a hacer simultáneamente un plato vegetariano que viene de la Sierra de Enguera. Lo que hacemos es una parmentier, ¿vale? Que es una base de patata con mantequilla y nata y un poquito de sal. Y luego saltearemos los pebrazos, que son setas de la Sierra de Enguera, con aceite de romero, que ya está infusionado desde el restaurante. Y lo finalizaremos con panipuri. ¿Cómo explico que es un panipuri? Panipuri viene de la India, es una base de pasta que cuando coge temperatura con el aceite se sufla y se hace una bola. Y esa bola, pues, o bien te la comes así tal cual, o la puedes rellenar. O la agujereas y la puedes rellenar, entonces es crujiente. En este caso lo que haremos será romperla y así tendréis cremosidad, la base del pebrazo y luego una parte crujiente. Así tenéis todas las sensaciones dentro de un bocado. Es como... ¿Está abierta? La puedes abrir. Otra vez. Así la veis visual y luego la veis cómo se va a hacer, aunque la veréis por la cámara. Pues es como lo que Jesucristo nos dio cuando todos los domingos vamos para acá. Aquí veis todo. Es parecido, ¿veis qué finito es? Cuando entra en contacto con el aceite caliente, sufla, ¿vale? Empezamos con la patata. Muy bien. Con la patata, mientras tanto mi compañera está calentando el aceite para suflar los panipuris. Calienta muy rápido. Yo no me quedo. No. ¿Veis cómo ha suflado? Es crujiente, te lo comes y es crujiente. Ahora le hacemos un agujerito y lo podemos rellenar. Ya sabes, cuando lo comemos, pues nos explota. Bueno, los pasos serían hacer la patata, ¿no? Yo aquí veo que tienes, ¿es perejil o...? Perejil. Perejil. Tienes también piñones, que no pueden faltar también en nuestra dieta. Sí. Y aquí veo que es panceta, ¿no? Parece, grasita de... Sí, tocino. Tocino. El paso más largo de este arroz sería el caldo del cocido, que lo tendríais que tener previamente hecho, y la patata, porque una vez la patata ya esté marcada, Dorada, ya la apartamos un poquito y ya le vamos echando la carne, que en este caso sería la panceta. Luego le echaríamos el piñón para que se tueste un poquito y por último el perejil. Ya cuando echemos el caldo y esté reduciendo, echaríamos el tocino, que viene del cocido, ¿vale? Entonces, claro, ya está totalmente que se deshace en la boca. Porque os lo podéis encontrar, porque yo lo he visto, botellas por ahí que pone aceite de oliva virgen extra con tartufata, con trufa, con no sé. No es virgen extra, no es verdad. Virgen extra es esto, dice. Y hemos echado la panceta, que a mí me gusta mezclarla un poquito con la patata para que también la patata absorba la grasa y no nos quede luego un arroz muy grasoso, ¿vale? Y así también la patata se va terminando de cocinar. Si no, ideal para calentar la parmentier sería al baño María, ¿vale? Porque como nosotros lo hacemos 50-50, 50 de patata y 50 de mantequilla con nata, también lleva mucha grasa. Entonces, claro, para que no se termine de separar, lo ideal es al baño María para juntarlo con movimientos envolventes. En este Vale, una vez ya está marcado el piñón, que no nos vayamos a pasar,
Le echamos el perejil, ¿vale? No me voy a pasar tampoco y así luego ponemos un poquito por arriba fresco. Vale, a mí me gusta echar primero el arrocito, ¿vale? Que coja todo el saborcito y demás, la que amo. No lo voy a echar entero porque aquí habrían como unas 13 raciones muy abundantes, o lo echo todo. El caldo no está. Si tienes caldo de sobra, Tengo 4 litros de caldo. pues no lo eches todo. Pues venga. El caldo, venga. Ponlo arriba de la paella, así si nos cae, que nos caiga. Vale. Vamos de 500 en 500 y así. Pues yo no veo los 500, yo acabo de cumplir 40 y Ay. le he perdido de golpe la vista. No, me veo, aún me veo. 500... Pulpo, que lo tenemos previamente cocido y luego lo marcamos a la brasa y viene sobre nuestra parmentier que vais a probar hoy. Luego un poquito de aceite de oliva virgen extra al campiñero, escamas de sal y pimentón de la Vera, dulce. ¿Ese está buenísimo? Sí. Es cuando a mí me gusta echarle el tocino. Antes no, porque si no soltará mucha grasa, se deshará muy pronto y claro, no será... Se me ha olvidado decir que este arroz de normal se hace al horno. Lo que pasa es que aquí no teníamos horno, entonces yo lo quería traer igualmente para que lo conocieran. Y lo he pues versionado en paellero. El parmentier, el panipuri, los cebrazos. Muy bien. Y a emplatar. Nosotros lo que vamos a hacer es primero ponerle una base de parmentier, ¿vale? Ella irá poniendo los pebrazos arriba. Os pondremos 2 o 3 por ración para que tengáis el sabor del pebrazo en abundancia. Luego romperá el panipuri y os irá poniendo para que tengáis la parte crujiente y finalizaremos para darle un poquito de sabor, no para nada más. Bueno, sabor no, perdón, visual. Un poquito de cebollino que hemos cortado también esta mañana. Que también es muy precioso, es la alhambra que tenemos en Anda. Tenemos una albufera y una alhambra, o sea que imaginaros lo precioso que tiene que ser. Vale, pues ¿lo apagamos? Muy rico. ¿Esto lo vas a echar por encima o no? Como tú quieras. Sí, ahora ya fresquito, podemos echar un poco. Para darle un toque verde, ¿no? Sí. Qué bonita. Y vale. Arroz terminado y a servir. Bueno, pues a este restaurante Gracias. de Agna, la albufera de Agna. Vale, los sabores. Es muy difícil que el mismo sabor esté en el lado de la paella que en el centro. Pues ala.